¿Alguna vez has sentido que deseas hacer algo pero simplemente lo pospones o no sucede? Creo que todos nos hemos sentido frustrados por el no cumplimiento de una meta, la procrastinación continua e incluso el fracaso. Lo que conocemos como simple voluntad es algo que muchas veces no alcanza para cambiar nuestros malos hábitos, aprovechar bien nuestro tiempo e invertir energía en lo que sí vale la pena. Conoce cómo pasar de la frustración y el desánimo a la productividad con propósito. Bienvenido, querido oyente, a la enseñanza de hoy, la debilidad de la voluntad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ustedes cuándo estén viendo esto. Nosotros estamos aquí hoy reunidos para hablar acerca de un tema bastante cotidiano, bastante común, bastante práctico y que siento que en mi vida ha sido un constante aprender y seguir aprendiendo. Entonces, qué bonito poder compartir esta experiencia personal con ustedes, los que me escuchan, los que me están viendo. Y aquí entre nos, este mensaje tenía un título diferente al inicio y durante mucho tiempo se llamó de una forma específica, se llamó El poder de la voluntad. Y mientras yo iba estudiando, mientras iba preparando este mensaje, leyendo, investigando un poquito más, me di cuenta que el título no era tan cierto y se cambió. Y ahorita, como ustedes lo ven aquí en pantalla, en nuestra primera diapositiva, se llama La debilidad de la voluntad. Ustedes dirán, pero bueno, creo que son cosas incluso hasta opuestas. Entonces les invito a que me acompañen a ver cómo se dio toda esta transformación y el porqué de este título. Vamos a empezar con una cita bíblica que creo que es uno de los mayores trabalenguas que existen en la Biblia, pero raramente no es un versículo de promesa, un versículo de aliento, un versículo que uno dice, wow, sino que ha sido una palabra rema en mi vida porque es un versículo con el que me he identificado un montón. Entonces vamos a leerlo rápidamente, es Romanos 7:15, lo tengo aquí para poderlo leer con ustedes y espero que me presten muchísima atención porque es un poco enredado, pero cuando lo entendemos cobra muchísimo sentido. Dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? No sé a ustedes cuántas veces les ha pasado y como lo veíamos ahorita en la introducción del mensaje, muchas veces nos despertamos con ganas de hacer muchas cosas, de que nos va a rendir, de que tenemos muchos proyectos, muchas metas, pero tal vez muchas de ellas se quedan en la planeación o nunca suceden o la procrastinamos o simplemente nos frustramos y nunca suceden. Y un poco este mensaje se trata acerca de eso. Entonces le invito a que el día de hoy me acompañe a hablar con Dios y decirle: Dios, de verdad quiero que hables a mi vida a través de esta enseñanza, a través de estos ejercicios prácticos, a través de lo que realmente tú pues quieras mostrarnos. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo, Señor. Gracias porque nos has dejado tu palabra, porque nos has dejado una red de apoyo, porque has constituido lo que para ti es la iglesia, Señor. Y hoy queremos decirte que estamos aquí para aprender, para escucharte, para que hables a nuestros corazones de una manera personal, Señor. Y te pido que en este momento utilices mi boca, utilices mis pensamientos, utilices mis acciones para hablar lo que viene específicamente de tu parte, Señor. Te pido que tomes control de este espacio, de este momento y que todas las personas que escuchen, Señor, incluso a mi propia vida, Señor, puedas transformarla y puedas de verdad, Señor, hacer un cambio. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de entrar al plato fuerte, al core de este mensaje, hay tres términos importantes que creo que están muy interrelacionados entre sí y tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar hoy, que es la voluntad. Entonces, son tres importantes. El primero de ellos, si me regalas la siguiente diapositiva, el primero de ellos es el libre albedrío. No sé si ustedes están familiarizados con ese tema. Este es uno de los primeros temas de la Biblia, incluso lo vemos en Génesis, cuando Adán y Eva fueron creados y les da a Dios la posibilidad de elegir, ¿sí? Y les da una ordenanza de no comer de un árbol. Bueno, todos sabemos qué sucedió después y por eso de alguna manera estamos aquí en este momento.
Pero podríamos definir el libre albedrío como la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Es algo que Dios ha puesto en nosotros, es algo que el Señor nos ha delegado y es algo que podemos utilizar todos los días de nuestra vida. Eso por un lado. El segundo término importante es el dominio propio. El dominio propio significa tener control de uno mismo para la santificación. Para la santificación, ese apellido es muy importante porque si nos ahondamos en la Biblia, vemos que este es un fruto del Espíritu Santo, no como los otros dos conceptos. Ahorita vamos a ver el tercero, pero este específicamente, el dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito más de qué se trata esto más adelante, pero sí es importante que tengamos esto muy claro. Fruto del Espíritu Santo. Y el tercero y último, que también es muy importante, es el tema de la disciplina. La disciplina es este conjunto de reglas o conductas de comportamiento cuyo cumplimiento constante, esto es muy importante, constante, conducen a cierto resultado. Es decir, es llevar a la acción de manera constante cierto tipo de comportamiento para obtener un resultado, en el mayor de los casos, pues positivo, ¿no? Algo que nosotros nos proponemos. Muy importante que tengamos estos tres conceptos porque estos son los que van a regir de alguna manera lo que vamos a aprender hoy acerca de la voluntad. Y es que si lo sumamos, vamos a la siguiente, si lo sumamos podemos empezar a vislumbrar un poco de qué se trata este tema de la voluntad. Entonces, si lo sumamos, vamos a ver que la voluntad es la capacidad de elegir, ahí es donde está el componente del libre albedrío, y actuar en consecuencia a lo que nosotros elegimos a través del dominio propio y la disciplina. Como les digo, no es que uno vaya primero del otro, no es que haya como un orden, sino que estos se convergen y están actuando durante todo el día en nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta, nosotros elegimos todo el tiempo. Elegimos si nos levantamos o no, elegimos qué nos vamos a poner, elegimos qué vamos a desayunar, qué bus vamos a tomar, a qué horas pues vamos a llegar al trabajo. Bueno, eso tal vez sí no lo dicen, pero elegimos mucho, ¿sí? Cosas pequeñas. Muchas veces pensamos que solamente elegimos cuando elegimos una carrera o elegimos una pareja o elegimos si comprar o no una casa. Esas son elecciones grandes, pero quiero que caigamos en cuenta de que todo el tiempo nosotros estamos eligiendo y que en ese sentido todo el tiempo nosotros estamos haciendo uso de nuestra voluntad. Pero hay algo que hace falta, digamos, en todo este contexto y quiero que veamos ahorita 3 ejemplos de 3 personajes bíblicos en donde hay 2 que les falló uno de estos términos y ahí vamos a poner también un ejemplo en donde este personaje pues cumple de alguna manera con estas 3 cosas. ¿Y por qué se desagregan, digámoslo de alguna manera, en estos 3 términos? ¿Qué es? ¿Quién los recuerda? Libre albedrío, muy bien. Perfecto, aquí presencialmente me los dijeron perfecto. Entonces vamos con nuestro primer personaje, este personaje es Sansón. Personalmente es uno de los personajes que más me ha enseñado y como que más me parece, no sé cómo expresarlo, como de alguna manera inspirador, ¿sí? Porque si nos vamos a la historia de Sansón, Sansón era un niño muy deseado, ¿sí? Su familia lo amaba, lo anhelaba, lo quería, lo deseaba y cuando él nació va creciendo y hay algo muy característico que podemos encontrar en esta porción de la Biblia que es Jueces 16. Entonces no sé si alguien me puede ayudar a leer este versículo, el primer punto, ahí está en la diapositiva, Jueces 16, ahí está en la diapositiva. Dice aquí, si quieren lo leo o hay alguien que allá en la consola me pueda ayudar. Jueces 16 dice, la fuerza destacada de Sansón era un don de Dios que se desprendía del voto del nazareo y era mantenida por este voto. Perfecto. Aquí hay algo muy importante y es este voto nazareo. No sé si ustedes lo han escuchado, no sé si están familiarizados con este tema, pero el voto nazareo tenía diferentes especificidades y características que de alguna u otra manera impedían y propiciaban ciertos comportamientos de conducta en las personas que hacían este voto. Hay 4 puntos muy importantes que sobresalen. De todas formas les invito a que si quieren ahondar más en este tema, ahí está en Jueces 16.
La primera característica del voto nazareo era que no podía beberse alcohol o alguna bebida o comida que estuviera fermentada. Esa es una característica. La segunda es que no podían pasar navajas sobre su cabeza, es decir, que nunca se podían cortar el pelo o la barba. Esa era otra característica. Y la tercera es que no podían tocar cosas muertas con el fin de pues, que no se contaminaran, ¿sí? Esas eran como las características más predominantes del voto nazareo. Obviamente hay muchas otras más, pero si nos damos cuenta, pues Sansón toma la decisión de hacer ese voto nazareno. No sé si ustedes han escuchado, cuando uno vota, normalmente lo hace conscientemente. Se me ocurren dos clases de votos: cuando uno le da los votos a la pareja cuando uno se está casando. No me ha pasado, pero lo he visto, y es realmente conscientemente prometer, comprometerse, dedicar unas palabras, no solamente por hablar, sino también con acciones concretas sobre algo que uno está pues comprometiéndose al final, ¿cierto? Y también pues el voto pues de que uno vota en las elecciones, ¿no? Normalmente esas son cosas que uno hace conscientemente. Digamos que existen como estas dos clases de voto. El punto es que Sansón había decidido con su libre albedrío, primer término, conscientemente hacer este voto y decir: voy a configurar mi conducta para cumplir estas características, ¿cierto? Sin embargo, hay algo que le faltó a Sansón. Obviamente nos estamos enfocando en una parte de la historia porque esta historia es bastante extensa, hay diferentes escenas, capítulos, pero algo falló en el dominio propio de Sansón, y ahí es donde nosotros vemos en Jueces 16, 4 al 5 lo siguiente. Si alguien por favor me puede ayudar a leerlo. Después de esto sucedió que se enamoró de una que se llamaba Dalila. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Perfecto. Entonces ahí vemos que hay algo en su corazón que Sansón no logró gestionar ni manejar bien, en términos también de dominio propio, fruto del Espíritu Santo, y se enamoró de una mujer que no tenía por qué enamorarse. Obviamente antes de esto él ya había pues tocado, recuerdo, como una quijada de un animal muerto. Ya todas, habían muchas cosas que habían pasado que no cumplían con este voto nazareno, pero específicamente él se dio a enamorarse de una mujer con la cual pues terminó durmiendo, y a fin de cuentas la mujer logró descubrir cuál era la fuente de poder de Sansón. Le cortaron el pelo y luego en el versículo 20-22 sucedió lo siguiente. Si me ayudan a leerlo también. Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores. Pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos atraparon a Sansón, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Imagínense lo importante que es este componente, ese componente sándwich que tenemos de dominio propio, porque vemos que él hizo uso del libre albedrío al inicio, se comprometió, no logró de alguna manera gestionar este dominio propio, ponerlo en práctica, y finalmente la acción, pues ¿qué sucedió? No sé si ustedes saben cómo termina Sansón. Al final tal vez pueda reivindicarse un poquito, pero le sacan los ojos, lo llevan a una ciudad donde él no pertenece, lo ponen en medio de dos columnas enormes, y con el poquito de fuerza que le quedaba, pues derrumbó todo el lugar donde pues estaban ahí un montón de personas enemigas también, y pues él murió en ese suceso. Entonces es un ejemplo muy claro de lo importante que es este dominio propio en estos tres términos que estamos hablando de la voluntad. Vamos con el siguiente, y me costó bastante esfuerzo encontrar un ejemplo que pudiéramos nosotros entender, o que pudiera ser un poquito más tangible con respecto al tema del libre albedrío. Vamos a ir a ver el caso de Elí. Elí no es una persona muy, muy, muy famosa dentro de la Biblia, tal vez no lo hemos escuchado mucho, pero Primera de Samuel 2 nos relata muchísimo cuál es esa historia, y vamos a ver por qué es tan importante este tema de hacer buen uso del libre albedrío. El libre albedrío siempre va a estar ahí, ¿sí? Es importante saber cómo le damos uso, porque si el libre albedrío es saber elegir entre el bien y el mal, pues ahí están dos opciones, ¿no? Entonces tenemos que saber muy bien cómo ser responsables con eso.
podemos ver que en la parte, en el término número 3 de la disciplina, acción, pues Elí era un sacerdote. Y yo creo que ¿quién más que un sacerdote puede tener una disciplina? Si ustedes se van a Levítico, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar que hay un montón de rituales, de sacrificios, de normas específicas, reglas del templo, y pues los sacerdotes eran personas muy estudiadas y capacitadas precisamente para cumplir ese rol dentro del templo, que en ese momento pues era también este portador o este embajador de Dios en la tierra para el pueblo de Israel. Entonces, en definitiva, algún tipo de disciplina tenía que tener, pues porque si era muy conocedor de todo lo que debía hacerse. Sin embargo, hay algo que a él le faltó, y si ustedes se dan cuenta, cuando leemos el versículo 12 de 1 Samuel 2, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si continuamos en ese mismo capítulo, en el versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y finalmente en el capítulo 3, versículo 13 dice, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Realmente Elí tomó una decisión de no contrariar la voluntad de sus hijos, tomó la decisión de quedarse en esa negligencia, en esa pereza, y ser un padre con una autoridad indulgente, por decirlo de alguna manera. No supo cómo corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos, y finalmente eso se ve reflejado en la vida de Elí y de toda su casa, como dice el último versículo. Entonces sí es muy importante saber que nuestras decisiones no solamente afectan nuestra vida, sino también la de las que nos rodean, y viceversa, cuando tenemos personas en la primera línea, digamos, de consanguinidad, etcétera, etcétera. Sí es importante saber que nosotros también, con nuestro dominio propio, con nuestra disciplina y con nuestra capacidad de libre albedrío, podemos y tenemos la responsabilidad también de apoyarnos unos a otros. En especial, pues lo podemos ver con los hijos de Elí. Y finalmente tenemos a un personaje muy importante, también es uno de mis favoritos, y se llama Daniel. Daniel, pues les doy un poquito de contexto, fue llevado a un reino totalmente diferente al cual él no pertenecía, y cuando estaba en la mesa del rey, Daniel decide no comer de la comida que estaban comiendo todos, sino al contrario, guardarse y seguir lo que Dios le había mostrado a él que era correcto. Dice 1 Daniel 8, si alguien me lo ayuda a leer, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Perfecto. Ahí solamente en ese versículo podemos ver nuestros 3 términos aplicados. El primero es se propuso, o sea, tomó la decisión, utilizó su libre albedrío para tomar esa decisión. En segundo punto dice, propuso en su corazón no contaminarse, es decir, tuvo dominio propio para decir, aquí yo no voy a contaminarme de esto, yo no voy a comer esto, yo no voy a hacer todo lo que los demás hacen. Y finalmente lo llevó a la acción, pidió por tanto al jefe de los eunucos, ¿sí? No solamente se quedó como, ay, pues esto es lo que me tocó, pues qué pena decir, qué vergüenza uno desencajar, o bueno, quién sabe, esto también me puede ayudar a, no sé, conseguir contactos, no pasar tan, pues así como desapercibido. No, él aún así llevó a la acción y dijo, no lo voy a hacer, con quién tengo que hablar, ¿sí? Y finalmente, pues lo descubrieron que era 10 veces mejor que los demás en todo lo que hacía, y finalmente el rey tuvo un especial, digamos, afecto, trato, percepción de Daniel y también de sus amigos, porque él no fue él solo, lo que él hizo no lo hizo solo. Entonces aquí podemos ver 3 ejemplos un poquito más para desmenuzar. Esto es algo, como les digo, no son 3 términos separados, no es que primero uno solamente elija bien o tenga el libre albedrío y luego separado
tiene el dominio propio, lo que llamamos los frutos del Espíritu Santo, y separado después viene la acción. Esto es algo que es como un engranaje. Todo el tiempo estamos haciendo uso de estas tres características. Pero entonces, ¿qué podemos afirmar? Y si vamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que tenemos 3 aspectos importantes que podemos poner en común, en conjunto, con los 3 personajes que acabamos de ver. El primero, que está en Proverbios 16:32, por si alguien puede también ayudarme después de que haga como este pequeño hincapié, es que no debemos actuar impulsivamente. Lo vemos en Sansón, ¿cierto? Él se enamoró de Dalila y todo lo que esto causó, ¿sí? Es importante nosotros tener este tiempo de reflexionar, de saber, ser conscientes si uno va a hacer un voto, si uno va a hacer una promesa, si uno va a tomar una decisión, que es el segundo punto. Sí debemos hacerlo de una manera muchísimo más rigurosa, sustentada, direccionada por Dios, ¿sí? Porque uno puede tener voluntad de hacer lo que uno quiera, y uno ha visto a raíz de la historia, pues hemos tenido guerras, hemos tenido secuestros, violaciones, trata de personas. Todas estas cosas son producto de la voluntad de alguien, ¿sí? Hacen uso de su propia voluntad. Ahora, ¿en qué está sustentada esa voluntad? Y es por eso que algo clave, y yo creo que es uno de los términos que no puede desprenderse de esta triada, son los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros en nuestra voluntad permitimos que ésta se vea permeada por alguno de los frutos del Espíritu Santo, podemos de alguna manera hacer ese filtro y estar tranquilos de que esa voluntad va a estar alineada a la voluntad del Señor. Eso lo vamos a ver y se los acabo de spoilear un poquito, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, Proverbios 16:32, ¿qué dice, por favor? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A mí me impactó muchísimo esto, porque normalmente en nuestra sociedad, no solamente antes, sino actualmente, uno siempre ve lo que es como evidente entre los ojos, ¿cierto? Uno pensaría que una persona fuerte, súper musculosa, o alguien supremamente intelectual puede llegar a lograr ser capaz de hacer muchísimas más cosas, de ejercitar, digamos, esa voluntad, pero no se trata tanto de lo externo. Aquí nos dicen que el que es capaz de no airarse, el que es capaz de dominarse a sí mismo, es más fuerte del que conquista una ciudad. Es impresionante cómo entonces también esto nos pone un reto a nosotros, porque si conquistar una ciudad de hecho es difícil, cuánto más conquistar esas pasiones, esos deseos que a veces nos surgen, yo no sé si ustedes en algún momento, creo que sí, a mí me ha pasado, que uno está tan enojado que uno siente que se sale de sí, es salirse de sus casillas, y en ese momento es muy difícil uno poder controlarse. Y dice la Biblia que el que logra hacer eso, logra hacer mucho más de quien es capaz de conquistar una ciudad. Entonces tenemos ahí un reto grande y supremamente importante. La segunda es tomar una decisión. Cuando nosotros sabemos lo que está bien, cuando nosotros sabemos lo que está mal, cuando nosotros ya hemos tenido esa oportunidad de alinear nuestras acciones con los frutos del Espíritu Santo, no pasa nada si nosotros no tomamos una decisión. Y yo creo que hay muchas personas que aman genuinamente a Dios, que conocen a un Dios, que creen en un Dios, ¿sí? Pero no toman una decisión. Y es un poco paradójico, porque el no tomar una decisión, de hecho, ya es tomar una decisión, ¿sí? Tácitamente. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:16. Si por favor me lo ayudan a leer desde allá, desde la consola. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es uno de los versículos que a mí más me parecen un poco como agresivos y radicales, pero es cierto. Y el Señor sí nos pide que tomemos una decisión, que no nos pase como Elí, que sí, en su vida él estaba haciendo las cosas bien, tenía disciplina, tenía conocimiento de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, incluso tenía la responsabilidad de dirigir a un pueblo en comunión con Dios, pero aún así su falta de decisión y su falta de contrariar también la voluntad de sus hijos cuando pudo, lo llevó a que su propia vida se vea afectada. Entonces sí es importante poder tomar una decisión, y yo no sé qué decisión en este momento estamos postergando o evadiendo, o estamos dejando incluso la responsabilidad
en otra persona, en que otra persona tome esa decisión. Pero sí es importante saber que para uno poder tener esa voluntad, ¿sí? Ese dominio propio, esa disciplina, nosotros tenemos que encontrar esas convicciones. Y la única persona que nos puede dar esa convicción es Dios. Entonces aquí hago un paréntesis y sí le animo a que tenga un tiempo intencional en donde cierre la puerta, en donde usted pueda realmente, así como cuando uno estudia para un parcial, para un examen, para una presentación del trabajo, es intencionalmente buscar esa dirección de Dios y decir, Señor, tengo que tomar una decisión. Pueden ser decisiones pequeñas, pueden ser decisiones más trascendentales entre empezar un proceso, empezar a asistir todos los domingos a una iglesia, entre dejar a una persona que me está haciendo mucho daño. Eso es una decisión que tenemos que tomar y no podemos ejercitar nuestra voluntad si no lo hacemos. Y el tercer punto, que creo que es que todos son muy importantes, pero este le da muchísimo más sentido a los últimos dos, es actuar en consecuencia. No sé si en algún momento ustedes han visto una persona, y me incluyo, cuando uno dice, no, voy a lavar los platos, ¿sí? He decidido lavar los platos. Voy a poner un ejemplo muy superficial, pero le animo a que lo aplique a su vida. Y oro para que el Señor pueda en este momento revelarle a usted en qué decisión, en qué área, en qué... sí, como específicamente qué es lo que usted o en dónde se aterriza este mensaje en su vida. Entonces uno toma la decisión, uno hace uso de su libre albedrío, no actúa impulsivamente, finalmente toma la decisión, pero si no hacemos nada para que eso suceda, ¿sí? Realmente ninguno de los otros dos puntos va a funcionar. Porque efectivamente uno puede estar muy convencido de lo que está bien. Uno puede decir, ok, voy a ir todos los días a la iglesia o todos los domingos, me voy a conectar a los ayunos o voy a intencionalmente sacar citas de consejería, etcétera, etcétera. Pero si no me levanto, si no me preparo, si no cojo algo para venir hasta acá, o sea, todas esas cosas son lo que de alguna manera validan o respaldan más bien los dos puntos anteriores. Entonces quiero que veamos Filipenses 3:14, si me lo puedes ayudar leyendo también, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es, este es un versículo que nos memorizamos aquí entre nosotros ya hace mucho tiempo, pero que caló profundamente en mi vida y eso nos da pie para pasar a un punto que es supremamente importante, porque muchas veces nosotros hemos pasado por estas tres fases, ¿sí? Hacemos algo, pero llega un momento en donde o ya no nos gusta más, o nos cansamos, o decimos no está funcionando, o simplemente deja de suceder. Y creo firmemente que es porque nosotros no sabemos cuál es la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque hacemos las cosas pensando solamente en un plano terrenal, utilizando únicamente nuestras fuerzas y lo que llamamos fuerza de voluntad. Por eso aquí es muy clave y si le damos al siguiente paso, va a aparecer como una base importante que es que mi voluntad hace parte de algo más grande que yo. Y aquí es donde se pone interesante este tema, porque ya hemos visto un poquito en la parte práctica y humana cómo funciona nuestra voluntad. Pero, si bien es cierto, hay una debilidad en nuestra voluntad y es por eso que aquí cobra muchísimo sentido el nombre de este mensaje, porque nuestra voluntad hace parte de algo mucho más grande que yo. Y yo pensando ahorita, como, bueno, ¿cómo puedo llevar esto un poquito más a la práctica? ¿Cómo puedo compartirles de lo que el Señor también me ha enseñado en términos de disciplina, de ser constante, de metas? Porque yo me muevo mucho por eso, ¿no? Por el cumplimiento de metas, resultados que voy a hacer, la productividad, eso a mí me encanta. Entonces, a continuación, les traigo como una ruedita de cómo poder darle poder a esa voluntad que nosotros como seres humanos de por sí tenemos debilidad, ¿sí? Porque tenemos que admitir, y ese es el primer punto, y ser conscientes de que a punta de solo fuerza de voluntad no lo vamos a lograr. Podemos tener algunos resultados a corto o mediano plazo, pero ya va a llegar un momento, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchísimas veces, que yo me propongo hacer algo y llega un momento en donde, lo que les decía, ya no tenemos ganas, no le encontramos sentido, estamos cansados, simplemente sucede algo, no se nos presenta un obstáculo y pues hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso?
Y es porque muchas veces caemos en esta repetición positiva de yo puedo, yo soy capaz, como fingir hasta alcanzarlo. No sé si son frases que hoy en día están muy como rondando las redes sociales, rondando la sociedad, de que si tú puedes, lo logras. Si te lo propones, lo alcanzas, ¿sí? Y si bien es un buen inicio, ¿sí? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio, no se trata de nosotros solos, ¿sí? Y por eso es supremamente importante los frutos del Espíritu Santo. Y recordemos aquí, el fruto del Espíritu Santo no es uno, que es el del dominio propio, que es el que pusimos en el ejemplo, sino que los frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y si todo eso podemos incluirlo en nuestra ecuación, que es lo que les vengo mostrando, vamos a poder darle esa fuerza sobrenatural a nuestra voluntad. Y es ahí donde esa voluntad sí va a poder rendir frutos, sí va a poder ser sostenible, sí va a poder estar muchísimo más anclada a algo eterno, que es lo único que pues pasa para siempre. Ese es el significado de lo eterno, que es para siempre. Entonces es muy importante este punto de no caer en esta repetición positiva, en ser conscientes de que somos débiles, de que nuestra voluntad es débil y que por simple fuerza de voluntad no podemos hacer las cosas. Se nos va a acabar la gasolina en algún momento. Eso hace que en nuestra debilidad se perfeccione Dios. Es muy bonito, incluso sé que Vale ayer o el jueves oraba mucho en ese sentido de Dios, perfecciónate en mi debilidad. Porque cuando yo me di cuenta y fui consciente de que mi voluntad era débil, de que yo no podía, cuando creía que sí podía hacerlo, cuando, mejor dicho, mi mamá siempre me cuenta que yo desde chiquita, con tal de pasar el pasamanos, era capaz de sacarme sangre en las manos. O sea, yo era, lo que quiero, lo voy a obtener. Cuando me di cuenta de que eso no funcionaba en la vida real, ¿sí? Dije, ¿y ahora qué hago? Me di cuenta de mi debilidad. Y cuando Dios, en su palabra y a través de diferentes personas, me hicieron entender y ser consciente de que Él se perfecciona en mi debilidad, pude descansar y decir, ok, Señor, ¿hasta dónde llego yo? Porque nosotros tenemos dominio propio, pues debemos tener dominio propio, tenemos libre albedrío y debemos ser disciplinados, porque Dios tampoco hace trampa en que nos hace todo a nosotros. Si bien nosotros sí debemos hacer, yo le decía, Señor, muéstrame entonces hasta dónde llego yo y dónde empiezas tú, porque sé que yo no lo voy a poder hacer en mis propias fuerzas. Eso por el primer punto. Otra cosa muy práctica que me ayudó también muchísimo fue ponerme metas alcanzables, ¿sí? Ahora que ya tengo la capacidad de elegir, que ya sé que soy débil, de que mi propia voluntad no soy capaz, tengo la oportunidad de ponerme metas alcanzables. Y yo creo que muchas personas no logran ese objetivo porque no saben muy bien por dónde empezar, o lo que hacen es simplemente ponerse una meta supremamente grande, ¿sí? Y quieren llegar de una vez allá. Y no hacen algo que a mí me encanta y que me ha servido muchísimo, y es este escalonamiento regresivo, ¿sí? Escalonamiento regresivo básicamente es poner una meta, allá yo quiero llegar. Es muy importante tener visión, es muy importante soñar en grande, es muy importante saber que quien nos acompaña, que es Dios, sí quiere que nosotros alcancemos cosas exorbitantes, muy grandes, de mucho impacto. Pero entonces, listo, ya que tengo esta visión, ¿qué necesito para llegar acá? Y para acá, ¿qué necesito para llegar acá? Sí, entonces nos vamos retrocediendo y vamos haciendo muchísimo más específicas esas metas para empezar en algún lugar. Porque si nosotros nos ponemos una meta grande, muy probablemente llegar directamente allá, pues va a ser muy difícil, nos vamos a frustrar, no vamos a saber cómo hacerlo. Y en la primera, pues seguramente no nos va a salir y eso nos va a desanimar mucho. Entonces, ponernos metas alcanzables funciona muchísimo, y algo que se llama objetivos SMART se utiliza muchísimo en el diseño de proyectos, y yo en este momento donde trabajo me muevo mucho en eso, en cómo desarrollar un proyecto, implementarlo y que salga bien. ¿Cómo? Con resultados. Entonces, los objetivos SMART en español significa que son objetivos alcanzables, objetivos medibles, objetivos relevantes y temporales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es, si tú quieres lograr algo, ¿sí? Hablando prácticamente, ya tenemos este componente espiritual, sabemos que no lo podemos lograr solos, etcétera, etcétera. Es importante que seas muy específico en lo que quieres lograr, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos
pues como metas muy nebulosas, y voy a dar el típico ejemplo del gimnasio. Sí, bueno, quiero adelgazar 60 libras o bueno, 3 kilos, lo que quieran, pero si no sabemos a qué gimnasio vamos a ir, en qué horario, cuánto tiempo, cuánto cuesta una mensualidad, o sea, todas esas cosas tenemos que hacerlas antes de llegar a lograr nuestros resultados o nuestra meta. A eso sí, a eso me refiero con estos objetivos SMART. Después hay algo muy importante que incluso está dentro de estas características de los objetivos SMART, y es relevancia. Sí debe haber algo que mueva nuestras fibras, que nos apasione, que se una a ese llamado que Dios ha puesto en nosotros, precisamente porque si dentro de lo que nosotros nos ponemos como meta no hay algo emocional, pasional, ¿sí? En términos de pasión por hacerlo, de que hay algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, normalmente es algo que queremos mejorar o algo que nos duele. En mi caso, por ejemplo, me choca mucho el tema de la injusticia, me encanta poder enseñar, todas esas cosas. Hay un componente emocional muy fuerte, y por eso también venimos hablando de cómo gestionar nuestras emociones, ¿cierto? Es importante saber el propósito, ¿sí? Y el propósito de eso está muy anclado al para qué, y ese es el tercer punto de esta ruedita de cómo poder darle poder a mi voluntad. Cómo darle poder a mi voluntad, perdón, ¿sí? Entonces es muy importante saber que cuando yo me proyecto, ¿sí? Vivo por algo más trascendente que lo que yo veo con mis ojos, de lo que mis sentidos alcanzan a percibir. Hago esto por algo mayor, prosigo a la meta, como decía Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sé que a pesar de que falle, y ahí es donde uno va a poder encontrar ese refugio, ese propósito para hacer las cosas. Sé que aunque yo falle, aunque no lo logre a la primera, segunda, tercera, cuarta, y el Señor me acompaña, el Señor aprueba esa meta, aprueba eso, pues voy a poder saber que no lo estoy haciendo solamente por reconocimiento o por qué dicen los demás o por un compromiso social, ¿sí? Porque muchas veces utilizamos nuestra voluntad para esas cosas, para tener más, para ser mejor visto, para tener más estatus, para no entrar en esa ola del qué dirán, ¿sí? Y si esos son nuestros el por qué o para qué, pues muy probablemente vamos a poder encontrar otro talón de Aquiles en nuestra voluntad humana. Ahora sí, vamos con el último punto, y es el monitoreo y los resultados. Nuevamente volviendo como a este tema de la implementación de proyectos, ejecución pues de proyectos sociales, educativos, siempre va a haber un momento en donde a mí en el trabajo, por ejemplo, me van a pedir resultados, ¿sí? Cuántas personas se graduaron, cuánta plata se gastaron, en qué momentos lo hicieron, cuáles eran los objetivos y si se cumplieron. Y es muy importante que cuando uno se pone metas y está en esta carrera me refiero al afán, sino al trayecto de ejercitar su voluntad, haya alguien de tu red de apoyo a la que tú puedas conversar, rendirle cuentas, decirle, mira, no puedo, ¿cómo hago esto? Te agradecería si me recordaras esto cuando estoy en este momento. Alguien que te conozca y alguien que pueda monitorear y de alguna manera garantizar que ese proceso que tú estás llevando primeramente con Dios pueda tener un rumbo, porque no nos vamos a mentir, a veces nos desgastamos, como les digo, es muy difícil cuando se presentan obstáculos y de toda índole. Y sí es importante que haya alguien a la que tú puedas rendirle cuentas, ¿sí? Y es determinante el hecho de uno poder sentarse, ser transparentes, vulnerables ante otra persona y decir, mira, esto es lo que yo quiero, como empezaba el versículo, esto es lo que yo quiero, pero no quiero hago, y luego se vuelve esto todo un revolú y termino haciendo o nada o algo que no era productivo, que no era correcto, que no era lo que el Señor tenía para mí. Entonces sí es muy importante tener a alguien, un amigo, un mentor, un líder, al que tú puedas decirle, mira, quiero lograr esto. Primero, sé que ya lo he pasado por esos filtros, los frutos del Espíritu Santo, he hecho buen uso de mi libre albedrío y tengo ya un plan proyectado para ser disciplinado y lograrlo.
Y va a ser de mucha bendición porque esa otra persona puede decirte, ay, tal vez te falta eso, como los retrovisores del carro, o tal vez no estás viendo este punto ciego, o bueno, ojo con esto otro porque yo veo que esto se te está avecinando. Cuéntame el por qué y el para qué. Y así uno también va a poder retroalimentarse con la otra persona. Y entre más evaluadores haya, ¿sí?, muchísimo más certero y muchísimo más resultados va a tener un proyecto. Así como más evaluadores haya, obviamente, pues no es que uno le cuente así a todo el mundo y le abra el corazón a todo el mundo, porque pues toca también tener mucho discernimiento para hacerlo, pero entre más vulnerabilidad y sinceridad uno tenga primeramente con Dios y también con esa persona a la que le rindes cuentas, pues muchísimo más fácil, uno, vas a poder detectar cuál es la debilidad en tu voluntad, y dos, vas a poder detectar si realmente esa voluntad está puesta en lo que viene para la siguiente diapositiva, y es que todo esto se resume en que de nada sirve tener ejercitada nuestra voluntad si no está sometida a la voluntad de Dios. Entonces sabemos y reconocemos que podemos tener dones, que podemos tener talentos, que podemos tener habilidades, competencias muy específicas para lograr los resultados que tenemos. Adicionalmente está todo el tema del Espíritu, de los frutos del Espíritu Santo, de su voluntad, del libre albedrío, de la disciplina, pero de nada nos sirve si nosotros estamos trabajando o ejercitando una voluntad que no se alinea a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la única manera de poder saber si nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios es conociendo cuál es la voluntad de Dios. Para eso, escalonamiento regresivo, conociendo a Dios. Para conocer a Dios, leer su palabra, tener disciplinas espirituales, ser intencionales, ¿sí? Y si lo vemos, y este es el mayor ejemplo, vamos a Lucas 22:42, que yo lo voy a leer aquí rápidamente. El mayor ejemplo de esto es Jesús. Jesús podía hacer prácticamente lo que quisiera porque Jesús era pues hombre, pero también tenía divinidad, ¿cierto? Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y él, pudiendo hacer lo que él quisiera, obviamente él tenía y estaba sometida a su voluntad, a la voluntad de Dios, dijo, cuando pues estaba a punto de ser crucificado, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, siendo el Hijo de Dios, mandado aquí en la tierra, que iba a ser crucificado, era su vida, o sea, no era una decisión de, bueno, Señor, si es tu decisión, pues que me gane este negocio, bueno, Señor, si es tu decisión que me gane esta beca, ¿sí? Que caí en eso mucho tiempo. No, era una decisión de vida o muerte, literalmente. Y aún así dijo, si quieres, pues yo realmente no quiero, si quieres pasar de mí esta copa, hazlo, ¿sí? Pero que no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. Y ahí es donde uno puede ver claramente que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, perdón. Y ahí es donde uno puede ver que uno sí puede ser sincero ante el Señor. Dios no espera que nosotros queramos siempre hacer lo santo, lo perfecto, mejor dicho, algo inmaculado todo el tiempo. Uno puede ser sincero y decir, Señor, me gustaría que pasaras de mí esta copa, pero, ¿sí? Y ahí es donde va lo que realmente da poder a la voluntad, que es lo opuesto a lo que es la debilidad de la voluntad, y es someterla a la voluntad de Dios. Esto era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Es algo muy concreto, pero sí les animo a que puedan a lo largo de la semana repasarlo, mirarlo, escudriñarlo, pensarlo. Lo que les digo es algo muy también desde lo que el Señor me ha mostrado a mí, pero sé que el Señor anhela mostrarles esas palabras, remas, esos gadgets como ajustes personalizados de cada uno de ustedes, porque todos somos muy distintos y todos tenemos formas de alcanzar la meta, siempre y cuando esa meta esté puesta en el Señor. Y sean procesos que se caractericen por ser de producto de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, pues nada, eso era lo que quería hablarles hoy, compartirles, y les animo a que podamos orar y hablar con Dios y decirle, bueno, Señor, hemos aprendido esto y me gustaría que ustedes cada uno pudieran orar mientras personalice y se apropie de su enseñanza, de lo que usted aprendió. Entonces, Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias porque realmente nos has dado esa capacidad de elegir, Señor,
esos dones, esos talentos, Señor, diferentes, únicos cada uno, Señor. Hoy queremos decirte que te agradecemos por eso, que lo vemos, que somos conscientes de ello, Señor, pero que hoy aún más que nunca somos conscientes de que eso no nos basta si lo hacemos en nuestras fuerzas, Señor. Que no podemos alcanzar, Señor, lo que tú has tenido para nosotros, lo que incluso has puesto en nuestro corazón, lo que incluso has de alguna manera hecho que nos duela, que nos apasione, que queramos cambiar, Señor, si tú no estás ahí. Señor, hoy queremos coger de alguna manera simbólica ese dominio propio, esa disciplina, Señor, ese libre albedrío y entregártelo nuevamente a ti, Señor, para que tú puedas utilizarlo de la mejor manera. Señor, te damos gracias porque si todo dependiera de nosotros estaríamos aún peor que como estamos, Señor, pero reconocemos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y hoy lo creemos así, Señor. Queremos someter nuestra voluntad a la tuya, Señor. Queremos hacer, Señor, como tú haces. Queremos ver lo que tú ves. Queremos sentir como tú, Señor. Queremos ser personas que no van tras una meta material, física, intelectual, Señor, profesional, Señor, sino que reconocen, Señor, que hay un supremo llamamiento, Señor, que hay algo eterno, hay algo trascendente y ese eres tú, es tu reino, Señor. Es tu misericordia, tu justicia, tu bondad, tu amor, Señor, tus propósitos para con nosotros, Señor, y perdónanos porque por todas estas veces que hemos tratado de hacer nuestra voluntad en nuestras fuerzas, que no nos ha funcionado, que nos cansamos, Señor, que hemos incluso dudado de ti, porque nosotros estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, Señor, perdónanos. Enséñanos, Señor, a saber hasta dónde vamos nosotros, qué es lo que tú quieres que hagamos, hasta cuánto quieres que nos esforcemos y luego, Señor, muéstranos qué solamente puedes hacer tú y ayúdanos a descansar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, queremos estar a cuentas contigo, Señor, queremos ser personas conscientes de que no hay mayor meta y satisfacción que tú seas nuestro Padre, que conocerte a ti, que hacer tu voluntad, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, querido oyente, por atender la invitación a la enseñanza de hoy. Oramos a Dios para que las verdades y principios aquí expuestos sean de bendición, restauración y esperanza para su vida. Recuerde que si lo desea, puede llamarnos o escribirnos al 317-542-0892 o al correo que aparece en pantalla. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web caminoderestauracion.org, donde podrá encontrar información y recursos de valor para su vida. Está cordialmente invitado a participar en los diferentes espacios que tenemos, donde podrá seguir en este crecimiento de conocer a Dios y conocer sus principios de vida. Si desea apoyar este ministerio, puede hacer su donación a alguna de las cuentas que aparecen en pantalla. Su donativo nos permite trabajar en la restauración de muchas vidas. Este programa es presentado por Ministerio Camino de Restauración desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Muchas gracias por su amable atención. Nos esperamos la próxima semana con una nueva enseñanza de vida. Dios lo bendiga.